Bien, pero a propósito, vamos a escuchar a Eury, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Salmo 112, 6. El justo siempre será recordado. Tú estabas dando juguete también. Este versículo fue el que sirvió de base para el trabajo que hicimos para rescatar la imagen de Gregorio Urbano Gilbert, que hoy, 10 de enero, es el Día Nacional de Gilbert. O sea, hoy por la ley 162-19, que fue promulgada el 24 de mayo del 2019 por el presidente Danilo Medina, fruto de todo el trabajo que hicimos con el documental y el Congreso aprobó esta ley, donde se declara a Gilbert héroe nacional, el día 10 de enero, Día Nacional de Gilbert, y además al puerto de San Pedro de Macorís se le coloca su nombre. Solo faltaba en la ley, porque ya no era por ley, sino por un decreto, que sus restos fueran trasladados al Panteón de la Patria, y el presidente Luis Abinader, o sea, vino la pandemia, el presidente Medina no pudo hacerlo, y el presidente Abinader, desde que llegó, asumió ese compromiso y precisamente decidió que los restos de Gilbert fueran depositados en el Panteón de la Patria, donde están, en una actividad que también hicimos en mayo del 2021, justo precisamente cuando se celebraba el nacimiento de Gilbert, que es el 25 de mayo. O sea, Gilbert es un patriota, un héroe nacional, teniendo 17 años enfrentó la primera intervención militar norteamericana en San Pedro de Macorís cuando desembarcaban las tropas, luego fue apresado, pasó 5 años preso y posteriormente cuando lo soltaron, entonces se fue a Nicaragua y junto con el general Augusto César Sandino, el general de Hombres Libres, enfrentó la intervención militar de Estados Unidos a Nicaragua de 1927. Posteriormente volvió a la República Dominicana y ya con 66 años nuevamente adoptó una actitud patriótica y acompañó al coronel Camaño y al movimiento constitucionalista enfrentando la segunda intervención militar norteamericana a República Dominicana en abril de 1965. Es decir, Gilbert es un gran patriota, un gran héroe, y hoy es un día para precisamente hacer su reconocimiento. Hay varias actividades en el día de hoy. Hay una ofrenda floral a las 10:30 de todos los comités intermedios del PLD que tienen el nombre de Gregorio Urbano Gilbert, en el Panteón de la Patria. Antes se hacía en el cementerio de la Máximo Gómez, donde estaba la tumba de Gilbert, que no tenía ningún reconocimiento del pueblo dominicano. Incluso la lápida que tenía era puesta por el gobierno de Nicaragua, pero por esta decisión del presidente Abinader, está ahora en el Panteón de la Patria, colocado sus restos precisamente justo debajo donde está la lápida del coronel Camaño y del coronel Fernández Domínguez. Entonces los comités intermedios del PLD que llevan ese nombre harán una ofrenda floral a las 10:30. Y el próximo jueves a las 6 de la tarde, la Dirección de Cultura en Nueva York, nuestra amiga la doctora Francia Vargas va a presentar Una Noche con Gilbert, el documental Gilbert, Héroe de los Pueblos, será presentado de forma gratuita este jueves 12 de enero a las 6 de la tarde en el 2406 Amsterdam Avenue, cuarto piso, donde está operando la Dirección de Cultura Dominicana en Nueva York. Y durante todo el día de hoy, como ya hemos informado en varias ocasiones, el canal Señales TV, nuestro canal, estará transmitiendo todo el día tanto el documental como documentales especiales sobre las diversas presentaciones que se han hecho, las entrevistas que se han realizado a propósito del documental y todo lo que tiene que ver con Gregorio Urbano Gilbert, la presentación que se hizo en Nicaragua, todo lo que tiene que ver con Gilbert será presentado durante todo el día en Señales TV. Hoy, 10 de enero, Día Nacional de Gregorio Urbano Gilbert, reconocimiento para este gran patriota de la República Dominicana. Miren, el pasado viernes, tanto Julio, Virgilio como yo estuvimos en la reunión que se dio en el Palacio Nacional a propósito de la ley del fideicomiso. Hubo una serie de explicaciones. Yo decía cuando salí que si esas explicaciones se hubieran dado antes, tal vez muchas cosas no se habían producido. Y el presidente, en su intervención, dejó entrever que, o por lo menos lo que él creía, y lo dijo así en varias ocasiones, él creía que la oposición se estaba oponiendo ahora a la ley de fideicomiso porque no quería que el gobierno desarrollara acciones que, según él, son favorables para el pueblo dominicano y que estaban opuestos y que era una actitud política contraria a aprobar esta ley porque entendían que eso favorecía al gobierno y que ellos no estaban de acuerdo con la ley de fideicomiso. Yo tomé un turno y le dije al presidente que me parecía que no era correcta esa apreciación
porque quien creó la ley de fideicomiso fue la oposición, fueron los gobiernos del PLD, y hay varios fideicomisos implementados por el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, no es la oposición que se opone. Lo que pasa, y yo le decía al presidente, esta discusión se ha dado porque precisamente hubo un momento donde se quiso pasar un fideicomiso que tenía algunas cosas incorrectas y el país la frenó, que fue el fideicomiso de Punta Catalina. O sea, esta discusión no es por ella misma, es fruto de otra discusión, de otro aspecto, y entonces se quiso hacer este marco general, ley que es correcto hacer esta ley general como marco, pero evidentemente que yo creo que en este momento tanto el gobierno como la oposición están jugando cada uno su papel. Es decir, el gobierno, una explicación que yo digo, si lo hubieran dado antes, así como la dio el viernes, hay una serie de elementos que es verdad, uno tenía inquietudes y se fueron precisadas. Hay cosas todavía, por ejemplo, que yo no comparto, y lo dije ahí también. No es verdad que si usted va a llevar el espíritu de la ley, está llevando la ley. No es cierto. Pero eso lo aclararon muy bien. No, está bien, pero yo digo porque no es la ley lo que quieren llevar, es el espíritu por eso, de la pero ley. Que yo digo, que no es lo mismo. Y yo creo que en eso tiene mucha razón, porque si tú haces un fideicomiso y le pones la camisa de la ley de compra y contratación, no haga nada. No haga nada, es complicado. Ahora, ¿qué es lo que ellos dicen? No, lo que le hemos puesto a esto no es la ley, es el espíritu de la ley. Esto tiene que tener transparencia. Sí, pero los 4 pilares que caracterizan, digamos, la ley, sí, pero yo lo tengo aquí. Ahora, no tengo la ley, porque si le pongo la ley, le estoy poniendo una camisa de fuerza a eso, que eso no va a funcionar. Y tiene que tener la aprobación de que está dentro de eso, de la dirección de contratación. Yo creo que eso quedó claro. Eso está claro. Porque eso no funcionaría. No, pero yo cuando la ley, oye, lo que yo digo es sentido, porque tú lo que estás buscando con el fideicomiso es darle agilidad a una unidad productiva del Estado, que es pública, que no es diferente a una institución. Que no se la da con la fuerza de la ley. Ahora, lo del espíritu, tú recoges varias cosas que están ahí en esa ley. Bueno, aquí todo tiene que manejarse mediante yo reitero, manejar el espíritu de la ley no es llevarse. Pero eso fue lo que explicaron. Que no es lo mismo, nadie ha dicho que es lo mismo. Por eso, pero lo que estoy diciendo es que la discusión ¿por qué está dando? Porque se cree que ¿por qué la discusión se está dando? Porque se cree que algunos de los aspectos planteados en la ley contradicen el espíritu de la otra ley. Pero es que la misma ley lo establece en las secciones. ¿Por qué la discusión se está dando? ¿Por qué se está dando esta explicación? Que es lo que yo decía. Una cosa es tú decir una cosa es tú decir que tú vas a cumplir con el espíritu de la ley y cuando tú haces algo, no cumple con eso. No, espérate, la mayoría de los que estaban ahí salieron bastante claros con respecto a la ley. El espíritu de la ley y la objetivización de la misma ley a través de un reglamento que se define con el órgano rector de la ley. Pero oye, lo que pasa es que ese espíritu de la ley tiene que tener el reglamento particular que tú haces también. Pero lo va a hacer el órgano rector. Por eso, pero entonces lo que está planteando la oposición, lo que la oposición está planteando, y yo estoy de acuerdo en algunos aspectos que incluso han sido aclarados. Por ejemplo, el presidente aceptó que no solamente va a ser el área que tiene que ver con el Banco de Reserva que lo va a trabajar. El fideicomiso lo dijo. Yo no tengo ningún problema. Él lo dijo. Oye, ¿qué es lo que pasa ahí? Para una institución del Estado, negociar con otra institución del Estado no necesita la ley de compra y contrataciones. Es decir, para que un fideicomiso público pues vaya al Banreserva no necesita compra y contrataciones. Para lo otro sí se necesitaría licitar. Y dice, yo no tengo inconveniente, porque como quiera, una institución pública puede negociar con otra pública sin pasar por la ley. Ahora, si le quieren añadir que participen otras fiduciarias, yo no tengo problema, porque eso lo que implicaría sencillamente sería ya licitar. Cuando yo te digo que no tenía problema. No, pero te digo, cuando hay discusiones de algunos elementos, porque tiene problema. Lo que yo digo es para demostrar que la oposición no está en contra de los fideicomisos, como decía el presidente, no es verdad. La oposición está con los fideicomisos. Sí, porque le sacaron unos videos a ustedes de cuando Danilo hizo los fideicomisos. Incluso yo tuve que decir ahí, porque estaban diciendo, sacaron unos videos. Al contrario, yo decía eso y se lo dije al presidente. Están sacando un decreto. ¿Tú sabías? Pero oye, tú sabías. No menciones ese decreto. ¿Tú sabías que ese decreto nunca se implementó? Déjamelo a ese decreto. Se emitió. Perfecto, pero oye, se hizo un decreto. Se hizo un decreto que no se implementó y están poniéndolo como modelo. No, pero es que tiene rúbrica.
Es que no se implementó por otra cosa, pero no porque no estaba expuesto ahí. Ahí yo le dije al presidente lo mismo que él empezó. El presidente empezó el cosa diciendo, yo he tenido, después que llega el presidente, que cambiar algunas cosas. Sí, pero un decreto. Perdón, escúchame. El presidente empezó diciendo, yo he tenido que cambiar algunos de los criterios que tenía y puso incluso un ejemplo. Él antes creía... ¿Uno? Sí, no puso uno. ¿Podía poner 100? No, pero puso uno. Le preguntaron y él dijo, yo voy a decir uno. Él creía antes que la distribuidora debería ser dirigida por el sector privado y ahora entiende que no. Entonces yo le dije, presidente, si se hizo ese decreto y se echó para atrás por una situación especial, quiere decir que cambiaron la posición. Un decreto nada más lo echa para atrás otro decreto. Perdón, escúchame. Un decreto nada más lo echa para atrás otro decreto. ¿Qué lo hace, Vililio? ¿Un decreto que lo elimina? Otro decreto. Perfecto. Ay, atención allá. Yo estoy tomando palabras de don Julio. Señores, atención, Antoliano. El decreto no se implementó. Es decir, lo que dice el decreto. No se implementó, pero no lo quitaron. Pero no fue implementado. No regreso. Dale para adelante tu comentario. ¿Qué es lo que quiere decir? Ya te metiste en la pata de un caballo. No. ¿Qué quiere decir esto? Que la oposición está de acuerdo con los fideicomisos. La oposición lo que no está de acuerdo con una serie de elementos que ya están siendo aclarados. Entonces, ¿quién gana en eso? Politiquería. No, al contrario. No, el gobierno juega. No, el gobierno juega su papel y la oposición tiene que jugar su papel. También es verdad. ¿Por qué? Sí. Porque la oposición no puede dejar que le pasen todo como si fuera. Ve acá. Estaba bien, Eury. Tú tienes que estar de acuerdo con Yo creo que el ejercicio fue interesante. No, y además, para la democracia. Hay que tener un chima de rigor. Oye, le enseñó a la oposición hizo su trabajo. Acabar con algo haciéndolo peor. Ellos plantearon. Escúchame, ellos hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué hicieron? Nosotros cuestionamos. Si a ustedes lo dejan frito, lo llevan todo. O sea, la oposición jugó su papel y está bien. Y que sigue ejerciendo. Claro, que sigue ejerciendo ese papel. Es decir, los fideicomisos lo que hay que hacerlo bien. Esta ley general creo que tiene que hacer. Cualquier situación que en el pasado estuvo mal o que ahora está mal, como pasó Luis lo hizo pasó bien, con Punta Catalina. ¿Qué usted hace? Usted reúne a todo el mundo. O sea, lo que hicieron y lo que están haciendo es lo que deben hacer en toda ley que tiene una situación especial. Usted no puede venir y creer que usted tiene la razón. Usted tiene que consultar a todo el mundo. Y sobre todo en el Congreso. O sea, ¿qué hizo el Congreso? Jugar su papel de fiscalizador. De cuestionar lo que entiende que es incorrecto. ¿Qué ha hecho el gobierno? Tratar de explicar que eso es correcto. Ha explicado las cosas donde están. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que esa ley sea un marco general de verdad que resuelva lo del pasado, lo del futuro, porque el presidente dijo algo que a mí me pareció sumamente interesante. Él dijo, el problema mío es para el futuro. Yo lo que quiero es que ahora todos los fideicomisos que vengan tengan una regulación. Eso es correctísimo, eso está muy bien. ¿Por qué no se había hecho el marco general? Porque no había necesidad hasta que no se presentó uno de Punta Catalina que parecía, porque el gobierno lo echó para atrás. O sea, ¿por qué el gobierno lo echó para atrás? Porque parecía que no tenía las reglas claras. Entonces yo creo que de esto sale ganando el gobierno porque hizo la explicación que debió hacer antes de que empezara todo esto. Y la oposición, porque la oposición fue que implementó los fideicomisos, los gobiernos del PLD, los defiende, pero tiene que garantizar que los que se hagan cumplan con la ley y sean correctos para conveniencia del pueblo dominicano. Cambio fuera.